Los argentinos convivimos a diario con algo que se llama economía del conocimiento. Y aunque el nombre es sofisticado, básicamente es todo lo que se pone en juego para simplificarnos la vida. A ver, desde poder pagar tus servicios a través de tu celular hasta descargarte el último juego de moda o incluso la tecnología que se pone en juego cuando tus hijos aprenden a través de Internet. También comprende campos más complejos como la biotecnología o la robótica o incluso la exportación de servicios profesionales, la producción audiovisual. En fin, la economía del conocimiento es creatividad, es emprendedores, es tecnologías de la información, es el presente y el futuro. Pero como sucede con otros sectores productivos de la Argentina, por un lado hay condiciones inmejorables, en este caso muchísimo talento y muchísimas ganas de emprender. Pero por otro lado hay una Argentina que desteje este desarrollo de las iniciativas privadas con políticas públicas que muchas veces no alientan y que también en algunos casos le ponen trabas u obstáculos a este sector. Hoy, en la Argentina Penélope, vamos a conocer a los emprendedores del futuro. JP Morgan viene acá, Google está expandiéndose acá, Facebook tiene desarrolladores acá. Queremos para el 2030 generar 500.000 empleos. Una aplicación que ayuda a 110.000 personas con discapacidad, es un montón de gente. El mundo hoy necesita software. No podemos parar el mundo para que se amolde a la Argentina. La Argentina tiene que entender el mundo porque si no vamos a terminar con el 80% de los argentinos en la pobreza. La ley de teletrabajo es un tiro en el pie. La economía del conocimiento puede generar las divisas que pagan la deuda externa. Cuando pensamos en la economía del conocimiento, estamos pensando esencialmente en el futuro del trabajo y en los trabajos del futuro. Sin temor a exagerar, podemos decir que la humanidad entera va a tejer su desarrollo en las próximas décadas y lo está haciendo ahora con este sector productivo que en la Argentina tiene más potencial del que creemos, José. Totalmente. Cuando hablamos de economía del conocimiento, hablamos de creatividad, ¿sí? Del agregado de valor a partir de la creatividad. Hablamos de software, hablamos de videojuegos, de producción audiovisual, de servicios profesionales, contables, jurídicos, de diseño, de marketing, que además se pueden exportar. Hablamos de una industria que agrupa a muchísima gente que tiene otra característica muy interesante. No importa dónde vivas, mientras haya buena educación, hayas tenido buena educación, acceso a buena educación, y mientras haya buena conectividad. Potencial enorme. Oímos hablar de unicornios, oímos hablar de nombres sofisticados. Pero ¿cuánto realmente está sucediendo en la Argentina con esta economía del conocimiento? Algunos números. 1 millón de empleos entre los directamente registrados en estas industrias que mencionábamos y muchos otros, porque acá hay una enorme cantidad de monotributistas. 200.000 de ellos exportan directamente, de vuelta, no importa dónde estén instalados viviendo en la Argentina, producen para el exterior. En el orden de 6.000 millones de dólares de exportaciones, lo que ubica a la economía del conocimiento en el podio de los sectores exportadores, disputándole algunos años el segundo lugar al sector automotriz, ¿sí? Y esos números pueden todavía crecer muchísimo más porque los insumos de esta industria es básicamente gente capacitada, porque oportunidades en el mundo hay infinitas. Atención a los políticos, si están buscando una fabriquita de dólares, empecemos por acá. Totalmente. Podría duplicarse o triplicarse en pocos años esa exportación y alimentar esa necesidad crónica de dólares que tiene el país, empezando por la clase dirigente. Pero son muchos los desafíos que tiene esta otra cara de la Argentina Penélope. Lo primero que quiero preguntarte para entenderlo simple, ATP, es ¿a qué te dedicas vos?
Bueno, la verdad que a veces me lo pregunto yo. Yo me dedico a crear un producto que revolucione las finanzas personales en la Argentina. ¿Por qué? Porque más del 50% de la gente en Argentina nunca tuvo acceso al sistema financiero formal. El primer proyecto de Ualá que le llevamos a Soros, que fue el primero que invirtió en Ualá, decía que íbamos a perder plata por 7 años. E invirtieron igual. Contame el relato de tu emprendimiento del garage, metafórico, a hoy. Bueno, la verdad que no era un garage, era un Starbucks. Nos juntábamos ahí con varios chicos que venían de distintos lugares de la vida. Yo en ese momento vivía en Estados Unidos, estaba en Argentina algo de tiempo y se nos ocurrió la idea de Ualá. Pero yo siempre digo, solamente puede hacer el mejor producto el mejor equipo. Y lo esencial, porque si no mi idea seguiría siendo la idea de un historiador que no tenía experiencia de emprendedor, fue encontrar gente que me ayudara a construirla. Entonces nos empezamos a juntar para poder diseñar cómo proveer cuentas gratuitas y tarjetas gratuitas. Y empezamos a construir y a debatir entre nosotros cómo hacer ese mejor producto, qué necesitaba la gente. Y rápidamente nos dimos cuenta que no solamente necesitas una tarjeta, tenés que poder pagar servicios, recargar celulares, cargar la SUBE, todas esas cosas que hacen a la vida cotidiana financiera de la gente para realmente reemplazar el efectivo eficientemente. Mateo, tu historia con la tecnología y tu emprendimiento es como una intersección entre tu historia familiar y personal y tu pasión, la robótica. ¿Cómo nace esto? Absolutamente. Digamos, Háblalo, que fue el desarrollo tecnológico que dio pie al emprendimiento que hoy es Asteroid, nace de la combinación, como vos decís perfectamente, de la vida familiar o el trabajo de mi mamá, que trabajó toda su vida con personas con discapacidad, con personas con sordera particularmente, como profesora especial, y a la vez mi pasión por la tecnología como estudiante de Tecnicatura en Electrónica, que siempre me encantó todo lo que tenía que ver con robótica, electrónica, software, programación, y cuando termino la secundaria digo, che, por ahí puedo agarrar todo lo que me gusta, mezclarlo con el laburo de mi mamá y hacer algo que pueda ayudar a las personas. Y así es que nace Hablar. Ahora, pero ¿hubo alguien o muchas personas involucradas en el proceso de decirte, cuando todo parecía una locura, seguí por ahí, ¿no? Absolutamente, sí. El resultado que hoy es una aplicación que ayuda a 110.000 personas con discapacidad, que es un montón de gente, fue gracias también a mucha gente que apoyó el camino. Muchas veces a los emprendedores se los cuenta o se los muestra como un éxito individual. Digamos, como que Steve Jobs inventó el iPhone solo. Digamos, es como que se tiene esa imagen del emprendedor solitario. Y aunque mucho tiene que ver, obviamente, con la persona individual que da el puntapié inicial, que genera esa bola de nieve, que en este caso fui yo, tiene muchísimo más que ver con los docentes que me apoyaron, con la familia que me acompañó, con mis amigos y amigas que estuvieron ahí para bancar, con mis socios, con los que formamos la compañía, invertimos y hoy seguimos trabajando, con los chicos del equipo que hacen realidad la aplicación y con toda la gente que nos acompañó para que esto hoy sea un movimiento mundial que ayuda a gente con discapacidad. Sin todos esos puntos, esto no existiría. Yo solamente represento a toda esa cadena de personas. De tu emprendimiento devenido en empresa de envergadura significativa, del garage a hoy. Bueno, el garage empezó cuando tenía 18 años y quería saber qué quería estudiar y decidí estudiar ingeniería informática pensando que era el futuro, ¿no? Tampoco es que era un gran secreto. Y siempre entendí que la educación era un medio, no un fin, y empecé a tratar de hacer emprendimientos por mi cuenta. Empecé haciendo páginas de internet hasta que terminé haciendo apps. Y una de las apps que hice, cuando me faltaban 2 años para terminar la facultad, fue iStock Manager, que fue una primera aplicación para comprar y vender acciones a través del iPhone en la bolsa de New York. Eso se convirtió en un negocio, me permitió juntarme con mi socio, Simón, y fundamos Ethermax con un empleado al año. Y seguimos creciendo, haciendo cosas, y decidimos hacer un juego en un momento, 2 años después de fundar la empresa. Ese juego se llamó Apalabrados y terminó de definir a Ethermax como empresa de juegos. Devino eso en Pregunta 2, ¿no? Pregunta 2 exactamente fue nuestro cuarto juego. Eso fue más adentrado en la historia, que nos terminó de consagrar en el mundo. Nosotros estamos en Uruguay y fuertes, no es que tenemos una oficina chiquita.
Estamos en Berlín, tenemos un estudio de juegos ahí, tenemos oficinas de representación en Brasil, en México. Pensá que Preguntados tuvo 700 millones de descargas alrededor del mundo. Estuvo descargado por la mitad de la población en Estados Unidos, por ejemplo. Fuimos número 1 en Turquía, en Rusia, en España y en toda América. Y bueno, eso hizo que la empresa tuviese un renombre mundial. Todos los que somos empresarios argentinos empezamos siendo 2, 3, 4 en algún café con alguna idea, o sea que yo empecé hace 20 años y era otra Argentina y nos agarró la crisis del 2001, o sea, eso es algo que ya tenemos la dinámica, creo, en Argentina de por sí. Hay que arriesgarse y empezar. Lo importante es creer mucho en la idea que uno tiene y pensar que eso va a ser posible. Si uno vislumbra lo que piensa y lo ve en el futuro, yo creo que eso te lleva a que pase realmente. ¿Con cuántas dificultades te encontraste vos en tu camino? Y muchas, de todo, de todas las cosas, de cambios muy... Yo empecé con el 1 a 1, digo, para que tengan esa relación. Y bueno, es una dinámica muy grande. Es lindo el desafío y también hay que tener vocación para hacerlo. No todos les gusta emprender. Hoy el mundo nos lleva hacia una posición más de autosuficiencia, de trabajar solo, de empezar a no depender tanto de una estructura jerárquica. Pero bueno, también tiene ese riesgo y que hay que sacarse eso de encima y enfrentarlo. ¿Qué es la economía del conocimiento? Son los bienes y servicios producidos por profesionales o técnicos. Se basa en la capacidad intelectual y en la creatividad. Contame qué es lo que se entiende por economía del conocimiento. La economía del conocimiento es la economía del siglo XXI, así como la economía industrial empezó en el siglo XIX. En nuestro siglo, la economía, la materia prima, es el conocimiento. Es, en primer lugar, la educación, porque los países que tengan ciudadanos con altos niveles educativos, ¿no? La riqueza de las naciones y la competitividad se mide por la capacidad y la educación de sus ciudadanos. Y la otra es la capacidad de convertir ciencia y tecnología en servicios y productos para el mercado global. El sector más identificable es el de desarrollo del software y la prestación de servicios informáticos. Pero la lista es larga. Producción audiovisual, servicios profesionales de consultoría, marketing, arquitectura, recursos humanos, asesoramiento contable, biotecnología, bioingeniería y servicios médicos y educativos. Cuando pensamos en economía del conocimiento o oímos hablar de ella en tecnología, pero también engloba otras ramas. Sí, la tecnología es un motor definitivamente, todo lo que es la tecnología de comunicación, pero también hay mucho en el manejo de los enormes volúmenes de data que se forman en las redes sociales, y también los desarrollos de biotecnología, de neurociencia, todo lo que son las industrias creativas que usan todas estas tecnologías para renovar las formas de entregar cultura, el sistema educativo, el sistema de salud. Es decir, no es exclusivamente un tema tecnológico, es un tema con un enorme impacto social. Esto ha trascendido la tecnología. ¿Cuánta riqueza podría generar la economía del conocimiento para la Argentina, o mejor dicho, cuánto ingreso de divisas, ¿no? Ahora que se habla tanto del faltante de dólares, si la Argentina creciera al promedio mundial, no por encima, al nivel de la media mundial? Podría pagar la deuda externa solamente con las exportaciones de la economía del conocimiento. Mira, la media mundial de crecimiento es entre el 6 y el 8%, depende del año que tomes. Si nosotros proyectamos los 6.000 millones de dólares que tiene Argentina a la tasa de promedio
del 6 o 7%. Argentina, esos 6.000 millones de dólares que produce, los transforma en 8, en 10, en 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares es más que la amortización de capital e intereses de la deuda externa. Es decir, para que quede claro, la economía del conocimiento puede generar las divisas que pagan la deuda externa. En la Argentina, la economía del conocimiento llega a emplear a 1.200.000 personas. 200.000 de estos trabajadores del conocimiento venden sus servicios al exterior. Bueno, Argentina hasta el momento es uno de los líderes de la región en términos de economía del conocimiento. Argentina tiene muy buen capital humano, tiene buenas universidades, tiene un buen nivel de inglés, sobre todo en comparación con otros países de la región, lo cual la posiciona muy bien para este tipo de actividades. De hecho, por ejemplo, Argentina es líder en biotecnología, en términos de software, por ejemplo, está cabeza a cabeza con Brasil, que Brasil es una economía mucho más grande, y en términos de servicios profesionales es el segundo después de Brasil. Argentina, además del capital humano, está muy bien posicionada en términos de su ubicación. En muchos de estos sectores lo relevante es el uso horario para poder prestar estos servicios al exterior, y Argentina tiene un uso horario muy favorable para vender servicios a todo el continente americano, y de hecho Estados Unidos es el principal destino de estos servicios, y también todo el tema de la similitud cultural. Entonces realmente tiene muchas ventajas. Las exportaciones del conocimiento generan alrededor de 6.000 millones de dólares anuales. Contanos, ¿cuál es el potencial que tiene hoy realmente la industria del software en la Argentina? Yo creo que la industria del software es una luz de esperanza para nuestro país, es algo que realmente puede generar una nueva Argentina a ese nivel, ¿no? Nosotros hoy estamos en el orden de los 115.000 empleos y exportamos unos 2.000 millones de dólares y queremos para el 2030 generar 500.000 empleos y exportar 10.000 millones de dólares. Y para eso solo falta que haya mucha más gente que se dedique a nuestra profesión. Para alcanzar todo su potencial, el sector de la economía del conocimiento necesita de dos pilares fundamentales. Por un lado, un muy buen sistema educativo y por otro, acceso a buena conectividad. Hablemos del segundo punto. En la Argentina, aunque es despareja, la conectividad está garantizada a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Ahora, lo que puede suceder con la hiperregulación del sector de las telecomunicaciones y, por ejemplo, el congelamiento de las tarifas, es que justamente se ponga en jaque la calidad de la conectividad y el acceso en distintos puntos del país. Pero hablemos del primer punto, donde el horizonte es bastante más sombrío y las soluciones tienen que ser pensadas a largo plazo: la educación. De la cantidad de chicos que entran a una escuela secundaria hoy en la Argentina, la mitad no termina su escuela secundaria, sí. Y este horizonte es aún peor si se considera que del total que termina el secundario, solamente la mitad comprende bien un texto según evaluaciones educativas. Además, pensando en las carreras estratégicas, vale la pena pasar en limpio qué pasa con los graduados universitarios. Solo el 14% se gradúa de carreras vinculadas a la ciencia o a la tecnología. A ver, un día sí decís 700 millones de descargas, es un montón, vos lo mirás, lo naturalizás. Pero eso empieza a pasar paulatinamente y en el medio hay un montón de trabas, en el medio hay un montón de nos con los que te encontrás, ¿no? Miles. Desde el principio que te conté, que dije que hice una aplicación para comprender acciones, antes de esa hubo 20 que no funcionaron. Algunas fueron apps, algunos fueron proyectos que no pude terminar porque no me ocupé, o cosas que fueron pasando. Cuando me fue bien con la primera aplicación y fundamos Ethermax, de vuelta empezamos a tratar de hacer cosas nuevas y también fallaron. Con lo cual es un poco esta historia de te va mal muchas veces hasta que te va bien, gracias a lo que aprendiste las veces que te fue mal.
del base. Algunos juegos necesitan más arte, otros necesitan más programación. El plan de producto lo manejo yo, o sea, es una cosa bien estructural, digamos. ¿Con cuántas trabas te encontraste? Miles. O sea, el otro día recordaba cuando cumplimos 3 años, toda la gente que nos dijo que nunca iba a andar, toda la gente que nos dijo que nadie quería una prepaga, la gente que nos dijo que copiáramos a soluciones de brasileras o de otro lado del mundo, neobancos europeos o americanos. Y nosotros la verdad es que queríamos resolver con tecnología argentina un problema argentino, pero que en realidad es un problema latinoamericano. Pero en Argentina vimos la oportunidad de crear este equipo. Entonces, hay gente que se fue de Mercado Libre, de Globant, de Gemalto, de bancos para crear este producto conmigo. Y la verdad es que nos dio energía siempre que alguien nos dijo, esto no se puede. Pudimos hacerlo acá, podemos hacerlo acá. Y me llena de orgullo que ya somos más de 500 en el equipo con esta misma meta ahora internacional. Él es el jefe de producto. Sin él no hay nada. Marcela. Argentina está instalada hace 80 años en un discurso de que este país es imposible. O sea, se lo dijeron a mi abuelo, se lo dijeron a mi viejo, se lo dijeron a mi hermano y me lo dijeron a mí también. Que Argentina no se puede, es imposible de emprender, de crear algo, que la única opción es ahorrar, tomarte un remis, subirte un avión en Ezeiza y tomártela para Europa o para Estados Unidos. Mucha otra chance no hay. Y a mí eso me parte el alma, más que nada porque es mentira. Creo que fallamos como sociedad en decirle a los jóvenes que no hay futuro, que el futuro está en Ezeiza y el futuro está en la universidad. El futuro está en la educación, en el aprendizaje por sí mismo y en la capacidad que tenga yo de integrarme con otras personas para generar valor y nuevos negocios. Pero por supuesto que me preocupa la migración porque es una ineficiencia. Uno no debería tener que emigrar de su país. ¿Qué te parece que son los pilares que hacen que la Argentina tenga tanto potencial, que hace que la Argentina tenga la mayor cantidad de unicornios per cápita en América Latina? Yo creo que hay 3 cosas, diría. Número 1 es la educación. Nosotros tenemos muy buenos ingenieros informáticos, excelentes, talla mundial. Segundo, macroeconómicamente es más eficiente en términos de costos para Google o para Facebook tener grandes oficinas en Argentina. Eso quiere decir que aprendemos de los mejores. Y tuvimos grandes pioneros en la Argentina. O sea, empresas como Mercado Libre, que hoy es la más valiosa de toda Latinoamérica, Despegar, Globant, son empresas que se crearon en Argentina y esto no solamente son casos de éxito, sino que crean ecosistema. Es el gran diferencial de Silicon Valley. Tener en un mismo lugar a Google, a Apple y a Microsoft crea la posibilidad de crear cosas juntos. Entonces, una combinación entre educación, la efectividad de costos que tiene Argentina en términos de dólar y, además, la posibilidad de crear un ecosistema. Los unicornios son las empresas de tecnología evaluadas en más de $1.000 millones. A ver, ¿por qué mencionamos esta definición? Porque la Argentina logró encabezar un ranking muy importante para la región. Logró estar primero ya en el año 2018 en cantidad de unicornios per cápita. Básicamente lo que esto quiere decir es que las tecnologías de la información tienen en la Argentina mucho para dar. Hay mucho talento puesto en juego. Ahora, ¿cuánto está haciendo nuestro país para estimular a este sector al que el mundo entero intenta apuntalar? Muchos países han creado política pública orientada a atraer las empresas del conocimiento a esos países. Argentina ha hecho poco de esto. Argentina ha dejado que esto crezca más o menos libremente y tenemos que nombrar un caso que fue la Ley de Promoción del Software del año 2004 que prácticamente creó un boom de la economía del software en Argentina. Esta ley, el software en Argentina, una industria que es 100% valor agregado. Argentina, para poder seguir el ritmo de crecimiento del mundo, tiene que hacer una inversión mayor en su política pública. El mundo de la economía del conocimiento no es un mundo de los negocios privados. Los negocios privados tienen que encontrar
al apoyo del sistema público, del sistema educativo. Es un sistema mucho más complejo, es un ecosistema. A lo largo de los años, distintas gestiones de gobierno promovieron iniciativas para incentivar a los emprendedores de la economía del conocimiento. Sin embargo, como siempre en la Argentina, hubo importantes retrocesos. Algunas leyes recientes, pensadas para otro tiempo, no logran atender a las necesidades del sector. Tenemos que meternos en todas las ramas de la industria, porque un lavarropa tiene que tener software, una heladera tiene que tener software, nuestras autopartes tienen que tener software, todo eso tiene que tener software, porque vamos hacia eso. Y esta ley de la economía del conocimiento busca además salir del software, porque como vemos, hoy ya somos muchos otros sectores que estamos ligados a este tema de la creatividad a partir de las ideas y del saber. Estamos enviando una modificación de la Ley de Economía del Conocimiento para sectores intensivos en conocimiento como software, biotecnología y robótica. La Argentina en los primeros 10 años de este siglo tenía la delantera absoluta en Latinoamérica en la economía del conocimiento. Pero desde el 2010, en el mundo, la economía del conocimiento creció un 92%, en Asia un 157%, en Latinoamérica 34%, la Argentina 18%. O sea que en esta segunda década de este siglo hemos perdido posiciones. Hoy las inversiones están yendo a Colombia, que tiene el polo de Medellín, mucho a San Pablo, y también a Costa Rica. Dentro de lo que es la economía del conocimiento, el sector de servicios exclusivamente genera más de 445.000 empleos formales. Podríamos tener muchísimos más. Todo lo que no apoyemos a este sector son esos empleos que no se están generando, son muchos menos. Y también nos estamos perdiendo la posibilidad de generar más desarrollo regional, porque justamente como en este sector no se requieren grandes inversiones en capital físico, se pueden desarrollar en cualquier lado del país. El sector del software es uno de los sectores que mejores salarios paga, ¿no? Estamos encima del promedio del 40% de la economía argentina. Y hay una cosa muy interesante en nuestro sector, el salario mínimo siempre está por encima de la canasta básica. O sea que si mucha gente que está en una situación complicada o difícil se puede sumar a esta actividad, automáticamente saca a su familia de la pobreza. ¿Cuáles son incluso algunas de las trabas que pone la Argentina o algunos de los mensajes erráticos que a tu entender le está mandando la Argentina a los que van a traccionar el sector de la economía del conocimiento? Bueno, ya obviamente lo primero que se viene a la cabeza cuando vos haces esa pregunta es la Ley de Economía del Conocimiento, ¿no? Es como una de las primeras cosas que uno se imagina porque está en debate en este momento, que podría haber sido instrumentada en enero de este año. Y se decidió trabarla, no se sabe exactamente por qué. Algo que es positivo para todos, la industria del conocimiento tracciona la entrada de dólares, las exportaciones, el crecimiento. O sea, es positivo para todos y aún así le ponemos trabas. Pero a eso le podemos sumar un montón de cosas. El concepto del desprecio o el alejar o empujar para afuera a los empresarios que impactan en este rubro, como al que le va bien y al que generó mucho dinero y mucho empleo con su empresa, a veces seguro algo tiene, es malo, y todo lo contrario. Esos son los perfiles que más pueden aportar a que nuestro país crezca y traccione. No solamente desincentiva a los argentinos a invertir acá y a quedarse y a emprender, ir para adelante, porque ven que no tienen apoyo, y no solo no tienen apoyo, sino que se los empuja para afuera, sino que aparte desincentiva a los de afuera a venir a invertir acá. Pues dicen, no, si la gente se está yendo, no voy a entrar yo. Vos salís a competir con jugadores de Israel, por ejemplo, otra nación startup, que por supuesto tienen atrás a un gobierno y a todo un sistema que dice, adelante muchachos, sigan por acá. ¿Por qué aún así la Argentina es competitiva? Bueno, a ver, por supuesto que los estímulos ayudan,
Pero hay otros factores que lo hacen importantes a una industria, que es la capacidad que yo tengo de aplicar los recursos para formarla. En este caso, nuestros recursos son 100% humanos. Y en particular Argentina tiene buenos recursos humanos. Eso viene de una buena educación pública y de una cultura de tratar de formarse. Por supuesto que los vaivenes de la economía no son buenos para este tipo de industrias, pero creo que también el argentino se acostumbró a pensar en el mundo como mercado. Pensamos en un producto desde Argentina o desde Latinoamérica para el mundo, y eso es un poco lo que también te permite acceder a valores de retorno más grandes. Y ya comenzamos mal con el título de la ley, régimen legal del contrato de teletrabajo. Son tareas que hay que realizar porque si no se hacen en la casa, hoy no podrían estar funcionando los servicios afuera. Que la propia empresa se pueda hacer cargo de los gastos de mantenimiento que todo el mundo está de acuerdo. Somos los legisladores de este tiempo que damos una respuesta en tiempo oportuno. Son gente que desde hace mucho tiempo viene trabajando con este tipo de modalidad. La ley de teletrabajo es un tiro en el pie para el desarrollo del sector y de otras actividades, ¿no? La ley incluye disposiciones que hacen que se vuelva inviable el teletrabajo, o sea, para que a la empresa no le cierre contratar trabajadores de manera remota. ¿Cómo cae en el sector una ley como la de teletrabajo? Cae mal, cae mal. La ley de teletrabajo se pensó desde un lugar equivocado. El teletrabajo es la forma en que se trabaja en el mundo hoy en día. El trabajo se ha hecho mucho más fluido, mucho más móvil. La idea de que uno tiene que ir a trabajar, fichar a las 8 de la mañana, estar al lado de una fábrica o de un motor o de un escritorio y terminar el trabajo a las 6 de la tarde y volver a su casa, eso es del siglo pasado. Esa es la economía que viví yo cuando era chico o que vivieron mis padres o mis abuelos. La economía del mundo hoy es distinta, es mucho más dinámica, mucho más móvil. La ley que se ha votado últimamente es una ley que piensa que el trabajador tiene que ser protegido de la amenaza del teletrabajo, cuando en la realidad se da una cosa inversa, que es el trabajador el que demanda más teletrabajo porque en esa modalidad puede resolver mejor su vida, gana calidad de vida. A veces es gracioso porque ponemos una ley con un nombre que en realidad lo dificulta más que lo impulsa. La ley de teletrabajo, yo creo que no se terminó de entender que es una modalidad, tal vez con una reglamentación sobre la ley de contrato de trabajo hubiese alcanzado. Nosotros propusimos siempre eso, fuimos a hablar tanto en diputados como en senadores para explicar la posición. Me parece que por un desconocimiento general de la dirigencia, de cómo funcionan estas cosas, de cómo funciona la industria, cómo funciona el laburo, cómo se hace esto, por una desconexión, me parece, y lo digo con respeto, ¿no? Pero una desconexión de la realidad que tiene muchas veces la dirigencia, en todo sentido, ni un partido ni el otro, en todo sentido, es que de repente se ponen cosas que vos la lees y dices, esto no puede ser, no tiene sentido. ¿Por qué pondrías algo así en una ley que regula esto? ¿Cómo es lograr que alguien ponga mucha plata en tu proyecto? Penélope también desteje en el sector de la economía del conocimiento, con una ley suspendida durante casi 10 meses por la pandemia, sin acceso al crédito, con una legislación laboral que parece más adaptada a la cultura de trabajo de otro tiempo y, por supuesto, con los ya conocidos vaivenes de la macroeconomía. En un contexto en el que necesitamos con urgencia el ingreso de dólares, ¿cómo puede hacer la Argentina para aprovechar una oportunidad que es histórica? ¿Cómo es lograr que alguien ponga mucha plata en tu proyecto? La verdad que es difícil. Por cada 100
nos, hay un sí. Cuando alguien te dice que no, que es imposible, eso te tiene que dar energía. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas. Cuando le dicen que no a un proyecto, hay gente que dice, y esa persona tiene credibilidad en su área, entonces debe saber más que yo. Y hay otro tipo que dice, otra tipa que dice, no, mirá, no sabe nada, entonces voy a probarle que está equivocado. Entonces, cuando levantás capital, hay un poco de eso, porque si te frustran las reuniones negativas, bueno, vas a tener 1000. Y por cada 1000 reuniones negativas que tenga, va a haber un loco que va a decir, bueno, ¿sabes qué? Me la juego. ¿Por qué? Porque tenés un buen producto, porque tenés una buena idea o tenés un buen equipo. Los inversores no invierten en mí, invierten en lo que crea el equipo. Entonces, tenés que poder probarles que vas a traer al mejor talento para crear un producto realmente disruptivo y que no sea uno más del montón. Para que alguien se inspire, ¿qué fue lo más increíble que te pasó desde que empezaste con tu proyecto? Pasaron un montón de cosas. Para mí, el momento más increíble de mi vida hasta ahora fue el momento que me encontré diciendo, esta es una aplicación que fue desarrollada en el barrio de Caballito en 2017 y hoy somos una empresa en el aula magna de la Universidad de Pekín, en China, con menos 15 grados, con un jurado de empresarios chinos que estaban escuchando lo que yo decía para ver si me daban un premio. Y en ese momento me acuerdo que pensé, ¿qué es esto? ¿Qué es esta película? ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿En qué momento pasó todo esto? Para mí ese fue el momento más impresionante que dije, no puede ser hasta dónde hemos llegado con esto. Pero lo más lindo definitivamente son las historias de las personas con discapacidad que todos los días nos agradecen, nos mandan mensajes, nos acompañan. Porque si no, ahora tengo más independencia, o mi mamá se pudo comunicar, o mi hijo ahora puede jugar con los amigos. Eso no tiene precio. ¿Qué tiene que hacer la Argentina, sobre todo en el sector que vos conocés, para finalmente alcanzar todo su potencial? A ver, muchas cosas. Creo que primero tenemos que empezar a mirar a los emprendedores y a la economía y al sector privado de otra manera, como lo que son, como generadores de riqueza, todos. De manera tal de que los chicos cuando crezcan quieran ser empresarios, quieran ser emprendedores, quieran generar trabajo, quieran estudiar, quieran incorporarse a la economía del conocimiento. Creo que eso es lo primero y lo más importante, porque lo demás ocurre naturalmente. Que entendamos que todo el mundo se va a quedar desactualizado en este mundo. Entonces, la concepción de soy demasiado viejo para estudiar, soy demasiado viejo para empezar algo, soy demasiado viejo para aprender, no va más. ¿Qué hay que hacer, Romina, para que la Argentina alcance su potencial finalmente en este sector? Bueno, otra pregunta difícil, pero yo creo que hay que hacer obviamente mucha inversión en educación, ¿sí? O sea, hoy Argentina tiene buenos recursos humanos, pero en algunos de los segmentos de la economía del conocimiento falta gente. Invertir desde la educación inicial, ¿sí? Yo pondría inglés y programación desde el jardín de infantes, literalmente, no exagero, creo que ahí hay mucho por hacer, digamos, para mejorar la formación y también para el desarrollo de habilidades blandas. Nuestro sector es un sector que demanda empleo, con lo cual necesitamos también generar mayor vocaciones, más gente que se dedique a esto, que se hable más de que se estudie, que se aprenda lo que es software, lo que es informática. O sea, en Argentina todavía hoy las profesiones que más gente se recibe siguen siendo profesiones tal vez más antiguas, contador, abogado, psicólogo, y de las nuestras es solo un 5% de los recibidos. Escribir un programa es una cosa que se puede hacer en esta mesa. Entonces, una buena estrategia de un país es defender ese trabajo, crearle las condiciones para que ese trabajo quede en la economía de ese país. Porque si no, fluye, se va, fuga. La segunda fábrica de dólares que tiene la Argentina, una es el campo y la otra es la economía del conocimiento. No podemos parar el mundo para que se amolde a la Argentina. La Argentina tiene que entender el mundo y buscar sus oportunidades, porque si no vamos a terminar con el 80% de los argentinos en la pobreza. No estamos viéndolo de una forma estratégica para el país, sino que lo vemos como, bueno, la ley de conocimiento es para ayudar a algún empresario que tenga una empresa de miles de millones de dólares y nada más. Y no es así. Es para ayudar a más de 11.000 pymes que pueden traccionar ese cambio, la entrada de dólares y aparte todo lo que venimos hablando. ¿En
intuitivamente pienso, bueno, ok, si vos exportás servicios de lo que fuera, digo, pero estamos hablando dentro de la economía del conocimiento, una devaluación, de hecho, te termina beneficiando, ¿no?, en la ecuación. No, para nosotros es malísima la devaluación, porque nosotros tenemos más de 2 millones de clientes en Argentina. Entonces nosotros levantamos capital del exterior de grandes inversores como SoftBank, que nunca antes había invertido en Argentina, Tencent, que nunca antes había invertido en Argentina, excepto en Satellogic, y de Goldman Sachs, que hacía 20 años que no invertía en la Argentina, para traer esos dólares y crear un producto financiero de inclusión en la Argentina. Entonces mis clientes... Ellos invirtieron cuando pensaban que los clientes ganaban tantos dólares y ahora con la devaluación ganan la mitad de los dólares. Las compañías más grandes, los servidores son cosas caras, los servicios cognitivos de afuera, todo eso se paga con dólares. Entonces, estas empresas, la inversión científico-tecnológica es enorme y de mucho nivel, el capital humano es muy capacitado, por ende muy bien pago. Entonces el nivel de proyección que vos tenés que tener, vos haces una tecnología, no la pensás para dentro de 6 meses, la pensás para 5 años, proyección, entrada al mercado, disrupción. O sea, tenés toda una proyección. ¿Cómo vas a proyectar presupuesto, capital humano, trabajo, sueldos, qué sé yo, 5 años, si el país era uno hace 6 meses y ahora es otro, y hace un año era uno y hace 5 años era otro? Es imposible. En realidad los cimbronazos no son buenos, nunca. Incluso si uno piensa, bueno, una subida del dólar debería beneficiar, pensemos que los talentos tienen acceso a cualquier lado a trabajar, ¿no? Digamos, pueden trabajar en Argentina en cualquier empresa con cualquier tipo de oferta, o pueden trabajar hacia el mundo desde Argentina o irse de Argentina. Esos son los 3 casos. Pensemos que los programadores se necesitan en todo el mundo. Para un emprendedor o para un empresario lo más importante es la previsibilidad. José, ¿qué necesita la Argentina para que despegue la llamada economía del conocimiento? Los países que desarrollaron estos sectores encararon 3 grandes acciones: estimular la innovación, estimular el emprendedorismo y estimular la exportación. Para lograr eso, la Argentina tiene que hacer un montón de cosas que tienen que ver con lo impositivo, con las leyes, desburocratizar. Y tiene que resolver cuestiones que tienen que ver con el comercio internacional, que es, por ejemplo, lo que en el sector es casi un mantra, que es la doble imposición. Resolver cuestiones impositivas que faciliten, entre otras muchas cosas, acuerdos de libre comercio, esas exportaciones. También tiene que ver con esto de que no me cobre impuestos el país del que sale el servicio y también el país al que llega el servicio. Efectivamente, y después en países federales como el nuestro, que también a escala local haya estímulos para este tipo de actividades, que puede ser una solución incluso para lo que ocurre en las grandes urbes, porque de vuelta, la economía del conocimiento, todos estos sectores permiten a las personas en definitiva ser más libres, poder trabajar ahí donde quieran, vivir ahí donde trabajan, porque en definitiva, si tienen buena educación, han tenido buena educación, están formados y tienen buena conectividad, que es el otro gran capítulo de insumos de esta actividad, van a poder trabajar donde quieran vivir, que es otra de las claves destacables de la economía del conocimiento. A ver, vos planteás un panorama en el que todos ganan, ¿no?, con el desarrollo de este sector productivo. Me pregunto, ¿por qué en este sector, como en otras caras de la Argentina Penélope, la Argentina desanda lo que empiezan a andar muchos emprendedores y ahora devenidos en empresarios? Yo creo que hay una falta de visión de la clase dirigente, ¿sí?, que sigue pensando que el desarrollo, que el empleo tiene que ver con cascos y con humo y con industrias de ese tipo. Y hoy las industrias, las que generan mucho empleo, empleo de calidad, las que hacen más libres a las personas, son estas industrias del conocimiento: el software, los videojuegos, la industria audiovisual, los servicios profesionales de distinto tipo e incluso recibir gente en nuestro país que viene a buscar esos servicios. Hay múltiples formas y hay que empezar por algo que probablemente no tenemos tan identificado, o tal vez no le estamos prestando tanta atención, que es a cuidar la calidad de la educación y a seguir trabajando por mejorar esa calidad de la educación, desde los niveles iniciales, incluyendo muchísimas temáticas como la tecnología, la robótica, el software, y siguiendo por el nivel secundario y con nuevas carreras que generen profesionales para satisfacer la demanda que, me atrevería a decirte, es casi infinita de empleo en estas industrias. Es decir, que los creativos, José, y los desarrolladores de software, por englobarlo o simplificarlo, son los nuevos ojeros. Sin dudas, son los ojeros del presente y del futuro.
dirías al que está emprendiendo o a punto de emprender hoy? ¿Qué le dirías al que está emprendiendo o a punto de emprender hoy? Le escribiría un libro entero. Dos cosas por ahí, o tres en realidad. El primero es, va a ser la mejor experiencia de tu vida. Digamos, para mí emprender es lo más lindo del mundo y a la vez es lo más difícil que puedes hacer. O sea, ahí tenés la combinación del emprendimiento, que es, te vas a comer millones de palos, va a ser muy difícil, va a ser muy duro. El día siguiente no es más fácil, es más difícil que el anterior. Cada día se va poniendo más difícil y de 7 días habrá uno bueno y los demás son todos medio grises, digamos. La segunda es, que por ahí suena medio repetitivo, pero es prepárate para caerte y volver a levantarte, porque el emprendedor no es el más talentoso, es el más perseverante, siempre. Y la última, la humildad. Digamos, en el momento en el que vos te creíste más importante que los demás, fracasaste. Emprender quiere decir necesariamente romper con un sistema, romper con un status quo. Entonces, es esencial tener gente alrededor tuyo que te ayude a modificar lo que hay que modificar, pero también a tener la perseverancia de seguir. Porque te garantizo que por cada día bueno que tenés como emprendedor o emprendedora, tenés 100 malos. Entonces, tenés que tener esa perseverancia para recordar en esos momentos de dificultad que lo mejor está por venir y que vale la pena el proyecto. Max, ¿qué le dirías vos hoy a un joven que emprende? Le diría que bueno, primero, que va a aprender un montón de cosas y casi más que con cualquier otra cosa en la vida y que le está haciendo un gran favor a la sociedad y que va a ser difícil. Esas tres cosas le diría. Y que ese aprendizaje es más valioso quizás que cualquier otro tipo de educación. Y que siempre ese aprendizaje tiene que ir en favor de resolverle algo a la humanidad, nada más. Hay enormes ejemplos de chicos argentinos. Globan, que hoy tiene 15.000 empleados en todo el mundo, hace 17 años eran 4 amigos en un garage en La Plata. ¿Seguís creyendo en la Argentina? Sí, lo que queremos es justamente un país mejor y llevamos propuestas y yo creo que es hacer un poquitito las cosas bien y va todo para adelante. Tengo la esperanza de que se replanteen algunas políticas y que se pueda apoyar un poco más a este sector y sé que hay, por ejemplo, emprendedores y empresas muy innovadoras y muy valiosas en Argentina, que hay mucho capital humano y que esto se puede aprovechar. Nunca pierdo la esperanza. Estoy trabajando con un grupo de científicos, economistas, neurocientíficos, rectores de universidades públicas y privadas, en desarrollar una estrategia para la Argentina basada en el conocimiento. O sea que no pierdo las esperanzas. Yo todavía creo, porque creo que la Argentina tiene un gran potencial, pero hay un reloj que hace tic-tac y que no tenemos ya mucho más tiempo. 20 años es mucho y medio siglo es mucho más. Tengo toda la esperanza en Argentina. Creo que Argentina es un país que está viendo un siglo XXI diseñado para la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos el talento. O sea, JP Morgan viene acá, Google está expandiéndose acá, Facebook tiene desarrolladores acá. Cada vez más podemos hacer producto digital para todo el mundo sin tener que irnos de la Argentina. Y eso la verdad que me llena de esperanza. Creo que tenemos un complejo agroexportador que fue increíble en el siglo XIX, súper importante en el siglo XX, pero yo pienso en el desarrollo de software
y en la creación de economía del conocimiento como la soja del siglo XXI. Y no puedo no creer en mi país cuando veo estas historias y además veo a una empresa como Mercado Libre, la más valiosa de toda Latinoamérica, que nació acá y se expande por todos lados. Entonces, sí, creo mucho en mi país. A lo que tiene de bueno este mundo de hoy es que vos puedes apostar por Argentina sentado en un bar en Corea del Sur. Digamos, no tenés por qué estar acá. Tenemos que apostar por el futuro de nuestro país. No va a ser posible nunca sin personas que tengan muchas ganas de que este país avance y que estén dispuestas a ponerse la camiseta y a salir a jugar para que el país tenga más oportunidades. Creo que Argentina es un país complicado, pero que tiene mucho para dar y que creo que le espera un gran futuro. Y que la solución no es mágica. Nunca antes, en la historia de la humanidad, un argentino tuvo tantas posibilidades para emprender como hoy. Ya sea para adquirir el conocimiento o adquirir el capital para empezar. Entonces, empiecen. Empiecen chiquito, empiecen para aprender, sepan que les va a ir mal, pero empiecen, háganlo, les aseguro que les va a cambiar la vida.